Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En este video hablaremos sobre cuestiones de interpretación y argumentación jurídica. Empezaremos con algunas definiciones de lo que se entiende por interpretación. Posteriormente estableceremos las relaciones entre interpretación y argumentación y finalmente se dará cuenta de algunos tipos de interpretación jurídica. Empezamos. ¿Qué se entiende por interpretación? Francesco Viola señala que es una actividad o se comprende como una actividad que capta y atribuye significados a partir de distintos signos. Estos signos pueden ser palabras, textos, oraciones, enunciados, comportamientos inclusive. Para Ricardo Guastini, la interpretación tiene que ver con el hecho de atribuir un significado a un texto jurídico obscuro en caso de duda interpretativa. Aquí vemos que la definición de Guastini se basa en algunas consideraciones en torno a la obscuridad o claridad del precepto y bueno, y si este es obscuro, entonces hay que adscribir ese significado. Generalmente podemos entender por la interpretación como una actividad dirigida a atribuir el significado a un enunciado contenido en los textos jurídicos. Hay que decir que la interpretación, esta palabra es ambigua en el sentido de que presenta este problema de ambigüedad proceso-producto. Uno de los significados se refiere al proceso de interpretación como esta actividad que consiste en atribuir el significado a un texto, pero también el vocablo se refiere al producto mismo, es decir, al texto interpretado. Por tanto, es ambigua, presenta esta característica de ambigüedad, proceso, producto. Ahora bien, pasando a otro tema, ¿qué relación existe entre interpretación y argumentación? Bueno, es una muy obvia, ¿no? El intérprete tiene que dar razones, es decir, tiene que argumentar por qué está escribiendo o eligiendo un significado a un texto normativo, es decir, por qué lo está interpretando de determinada manera. Consecuentemente, el discurso jurídico es tanto interpretativo como argumentativo, ¿sí? Para escribir el significado a las normas jurídicas, bueno, se tiene que argumentar, se tienen que dar razones de por qué se elige un significado en vez de otro, por ejemplo. Y bueno, toda interpretación supone de dar argumentos, de dar razones por las cuales se adscribe un significado concreto a un enunciado jurídico. Ahora, pasemos. ¿Cuáles son los elementos de la interpretación? Bueno, en todo proceso de interpretación caben los siguientes elementos. Primero, el enunciado a interpretar, es decir, la disposición normativa de la cual nosotros partimos para interpretar. Y luego tenemos el enunciado interpretativo. El enunciado interpretativo se refiere a las razones, a este proceso argumentativo que realiza el intérprete para resolver el problema de interpretación utilizando los distintos métodos de interpretación que tiene el alcance para resolver el problema en cuestión. Y el enunciado interpretado, que es el resultado propio de la interpretación, es decir, cómo se entiende, cómo se comprende determinado texto jurídico después de interpretado. Estos son los elementos, pues, de todo proceso de interpretación. Ahora pasemos a cuántos tipos de interpretación podemos conocer. Bueno, hay distintos tipos de interpretación. La primera de ellas, la interpretación de carácter auténtica, que es la que realiza el creador de la norma, o también se entiende aquel acto posterior al acto originario del creador de la norma que aclara con efectos retroactivos el significado de la norma. En términos sencillos, la interpretación auténtica se trata de la interpretación que realiza quien crea la norma. Esta interpretación auténtica tiene su basamento en el artículo 72 constitucional, el cual señala
que para la creación, modificación, interpretación y derogación de las normas se sigue o se debe seguir el mismo procedimiento que para su creación. Y luego tenemos la interpretación de carácter oficial. Es aquella que realizan las instituciones oficiales, las instituciones estatales encargadas de aplicar la ley. Esta es propia de los actos administrativos, inclusive cuando una autoridad está aplicando a un caso concreto una determinada disposición, bueno, ya está haciendo su propia interpretación oficial de cómo se comprende esa norma jurídica. Por otra parte, también tenemos la interpretación eh, eh, propia de los juristas. ¿Sí? Esta interpretación es la que realizan los profesores en derecho en sus textos, donde aclaran el significado que debe tener una determinada norma jurídica. Eh, este tipo de interpretación la podemos encontrar en textos de dogmática jurídica propios de, de la que elabora, de las que se elabora en la ciencia jurídica. Y finalmente tenemos la interpretación de carácter judicial. Esa interpretación de carácter judicial, obvio, pues es la que realizan los jueces al resolver los casos concretos que son sometidos a su consideración. En ese sentido, con estos temas vamos adentrándonos a estos temas de interpretación. En posteriores videos veremos con mayor profundidad algunas teorías de la interpretación, algunos problemas que se pueden presentar en la interpretación y algunos criterios y argumentos de carácter interpretativo. No se les olvide ver este video y si les gusta dejar su like. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.